Hola chicos, el día de hoy empezaremos una nueva sesión con un nuevo tema. Nuestro tema hoy será el metabolismo. Para poder referirnos al metabolismo debemos pensar inicialmente en la nutrición y que esta es un proceso vital para todos los organismos vivos. Todos los seres vivos realizan actividades como responder a estímulos y reproducirse, siendo estas funciones vitales. Para poder desarrollar estas funciones necesitan los nutrientes que obtienen por medio de la nutrición. Estos nutrientes deben ser transformados para poder hacer uso de la energía a partir de ellos. Es por esto que la nutrición se da a partir de 6 etapas. La primera etapa es la ingestión, que consiste en incorporar al interior del cuerpo los alimentos. La segunda es la digestión. Esta consiste en transformar los alimentos y así liberar los nutrientes. Por tercero se da la absorción, que es cuando empiezan a pasar los nutrientes a las células. La cuarta etapa consiste en la circulación, que es el transporte de agua, nutrientes y desechos desde y hacia las células. La quinta etapa es el metabolismo, que son las reacciones químicas por las que pasan todos los nutrientes dentro de las células. Y por último se da la excreción, que ya consiste en la eliminación de las sustancias de desecho como residuo del metabolismo. Aunque podemos generalizar y decir que la nutrición se da en esas 6 etapas, estas etapas pueden variar de acuerdo a los seres vivos, ya sean unicelulares o pluricelulares. Recordemos que los organismos unicelulares son aquellos que están formados únicamente por una célula y los pluricelulares son aquellos que están formados por 2 o más células. Ahora veremos un poco cómo sucede la nutrición en organismos unicelulares. Algunos seres vivos unicelulares llevan a cabo las diferentes etapas de la nutrición gracias a los organelos que están dentro de las células. En este caso, la circulación se va a realizar por medio de corrientes citoplasmáticas, es decir, por el movimiento del citoplasma. La digestión se va a dar por medio de los lisosomas, que van a producirse desde el aparato de Golgi y las vacuolas que encapsulan los nutrientes. También la excreción se va a llevar a través de la membrana celular y la ingestión de los nutrientes se va a dar por medio de la membrana celular. En esto podemos ver que los organismos unicelulares también tienen un proceso de nutrición y también pasan por algunas o todas las etapas que vimos anteriormente. Sin embargo, estos mecanismos se van a dar en los organelos, es decir, en cada una de las partes de la célula, ya que están formados únicamente por una célula. Pero tenemos por otro lado la nutrición en los organismos pluricelulares. En la mayoría de estos, los nutrientes y las sustancias de desecho van a circular por diferentes vías antes de que puedan ingresar a las células. Por ejemplo, en las plantas la absorción se realiza por medio de las raíces y algunos animales, como los seres humanos, tienen estructuras y órganos especializados como el intestino delgado. Allí se da el ingreso de los nutrientes a los conductos de transporte, en donde dichos conductos van a permitir el movimiento de los nutrientes. Al interior de las células se van a dar los procesos del metabolismo. También tenemos que en las plantas la circulación se va a realizar directamente a través de las hojas o por medio de sistemas de conducción, pero en algunos animales se va a dar por medio del sistema circulatorio. En las plantas, la excreción se va a realizar principalmente por medio de las hojas. Sin embargo, en algunos animales, la excreción se va a dar por medio de los riñones, los pulmones y la piel. Recordemos que el proceso de la excreción es cuando salen las sustancias de desecho. Además, si nos referimos a los organismos vivos, podemos clasificarlos también en 2 partes. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Recordemos que los organismos autótrofos son aquellos que pueden elaborar la materia que necesitan para vivir, por ejemplo, las plantas. Y tenemos también los heterótrofos. Estos son aquellos que necesitan consumir otros seres vivos para poder obtener la materia que necesitan para vivir. Un caso de organismo heterótrofo somos los seres humanos. Sin embargo, podemos ver que ya sean organismos autótrofos o heterótrofos, siempre van a necesitar una materia para poder vivir y esta materia va a permitir
la producción de la energía dentro de los cuerpos y así realizar sus funciones vitales. Ahora vamos a centrarnos en nuestro tema principal. Nuestro tema principal es el metabolismo. El metabolismo va a darse en las células, dentro de todas las células, como el conjunto de la transformación de los nutrientes y de la energía que estos van a liberar. Recordemos que los nutrientes van a ingresar al cuerpo, pero los nutrientes necesitan ser transformados para poder ser utilizados. Esto se da por medio del metabolismo y el resultado de este va a ser producir energía. Esta energía que es producida va a ser la que nos permita realizar las funciones vitales que todos necesitamos. Cuando nos referimos al metabolismo, podemos separarlo en dos procesos químicos, el catabolismo y el anabolismo. Ya lo miraremos uno por uno. El primer proceso químico del metabolismo es el catabolismo. El catabolismo básicamente consiste en la transformación de las sustancias complejas en sustancias más sencillas y como resultado de esto se va a producir y se va a liberar energía. Un ejemplo de catabolismo es la respiración. Este es un proceso catabólico durante el cual la glucosa se va a oxidar y va a liberar la energía que contiene. Podemos ver en la imagen que una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno van a producir 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. También van a producir y van a liberar energía. Podemos ver que esta molécula de glucosa, que era un poco más compleja, junto con el oxígeno, al reaccionar entre estas dos, producen moléculas de dióxido de carbono, que son más pequeñas, más sencillas, y también van a producir agua, que también son moléculas más sencillas. Esta molécula de glucosa básicamente lo que hizo fue desarmarse y junto con las moléculas de oxígeno formar unas nuevas moléculas, pero que estas nuevas moléculas son mucho más pequeñas y más sencillas. El segundo proceso metabólico que encontramos es el anabolismo y lo que sucede es contrario al catabolismo. En el anabolismo se da la transformación de sustancias simples en sustancias complejas y aquí lo que va a suceder es que se va a hacer uso y se va a gastar energía. Un ejemplo de un proceso anabólico es la fotosíntesis. Dentro del proceso de la fotosíntesis se va a producir glucosa a partir del agua y del dióxido de carbono. Estas dos van a reaccionar en presencia de la luz solar. Y como podemos ver en nuestra reacción química que encontramos al lado izquierdo, tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono, que son moléculas sencillas, más 6 moléculas de agua, que también son moléculas sencillas, van a reaccionar y con ayuda de la luz solar van a producir una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Podemos ver que las moléculas sencillas se van a transformar interaccionando entre ellas para poder formar moléculas más complejas. Recordemos que esta complejidad también se refiere a la cantidad de elementos y la cantidad de veces que un elemento se encuentra dentro de una misma molécula. Por ejemplo, en la molécula del dióxido de carbono sabemos que es CO2. Eso quiere decir que tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Pero si nos referimos a la molécula de glucosa, sabemos que es C6H12O6. Eso quiere decir que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Por eso es una molécula más compleja. Con todo esto que pudimos ver hoy, podemos concluir que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas en el cual se va a generar energía y las sustancias por procesos catabólicos y anabólicos. Además, el metabolismo es un proceso que todos los organismos vivos deben desarrollar, ya sean unicelulares o pluricelulares. Esto es apenas un inicio de todo lo que consiste la nutrición, el metabolismo y la osmorregulación, pero lo iremos viendo poco a poco.
Nos vemos en una próxima sesión.